Buenos días, mi nombre es Melanie Florian y yo les voy a hablar acerca de la NIA 600 que trata de las consideraciones especiales de auditorías de estados financieros de grupos, incluyendo el trabajo de los auditores de los componentes. Dentro del alcance de esta norma nos indica que trata de las consideraciones que son particulares aplicables a las auditorías del grupo y en concreto aquellas en las que participan los auditores de los componentes. También esta norma nos indica como por ejemplo que un auditor puede solicitar a otro auditor del componente que pueda realizar el recuento físico de por ejemplo, una mercadería que se encuentra en un lugar lejano, como por ejemplo un auditor que se encuentra en la ciudad en la ciudad de Guatemala, le puede solicitar a un auditor del componente que se encuentra en Petén y ahí se encuentra la mercadería que revise el recuento físico del producto. Dentro de los objetivos del auditor que nos indica esta norma, se debe determinar si es adecuado actuar como auditor en los estados financieros del grupo y si actúa como auditor del grupo de los estados financieros. Por ejemplo, que la comunicación sea clara con los auditores del componente, por ejemplo, sobre el alcance y el momento en que vayan a realizar el trabajo, sobre la información financiera o sobre los hallazgos que hayan encontrado, o por ejemplo, la obtención de evidencia de auditoría que pueda ser suficiente y adecuada sobre la información financiera de los componentes. Dentro de las definiciones podemos hablar que un componente es una entidad o una unidad de negocio cuya información financiera se prepara por la dirección del componente o del grupo para ser incluida en los estados financieros del grupo. También tenemos controles del grupo, que son los controles que son diseñados, implementados y mantenidos por la dirección del grupo sobre la información financiera de este. Y también esta norma nos hace referencia al proceso de consolidación que debe entenderse, que es el momento en el que se reconoce y se mide, se presenta y se revela la información financiera de los componentes en los estados financieros. Buenos días, mi nombre es Abner Sandoval. Continuando con la presentación de la NIA 600, consideraciones especiales de auditoría de estados financieros de grupos. En esta oportunidad les voy a hablar sobre algunos requerimientos que menciona la norma. En la responsabilidad, el socio del encargo del grupo es el responsable de la dirección, supervisión y realización del encargo de auditoría de conformidad con las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, así como de que el informe de auditoría emitido pues sea adecuado a las circunstancias. En la aceptación y continuidad, el auditor aplicará los requerimientos de la NIA 220, en donde pues si se determina que al equipo del encargo no le va a ser posible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a restricciones interpuestas por la dirección del grupo, esto pues dará lugar a una denegación de opinión sobre los estados financieros del grupo. En la estrategia global de auditoría y plan de auditoría, el equipo del encargo del grupo determinará una estrategia global de auditoría y desarrollará un plan de auditoría del grupo de conformidad con la NIA 300. Adicional, pues el socio del encargo del grupo pues revisará la estrategia y el plan de auditoría del grupo. En el conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos, el auditor debe identificar y valorar los riesgos de incorrección material mediante la obtención del conocimiento de la entidad y de su entorno. El equipo del encargo del grupo también obtendrá conocimiento de los controles del grupo y del proceso de consolidación de sus estados financieros, incluidas pues las instrucciones proporcionadas por la dirección del grupo. En la importancia relativa, el equipo del encargo determinará lo siguiente. Como número 1, la importancia relativa para los estados financieros del grupo en su conjunto. Como número 2, el nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar.
como número 3, el umbral por encima del cual las incorrecciones pues no pueden considerarse claramente insignificantes para los estados financieros del grupo. En la respuesta a los riesgos valorados, si el auditor de un componente pues, realiza una auditoría de información financiera de un componente significativo, el equipo del encargo del grupo participará en la valoración del riesgo realizada por el auditor de dicho componente, esto pues para identificar riesgos significativos de incorrección material en los estados financieros. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Nilvia González y continuando con la exposición de la NIA 600, vamos a continuar con otros requerimientos que se trata sobre el proceso de la consolidación de la información. Aquí es importante saber que el equipo del encargo del grupo debe de tener conocimiento no solo del grupo, sino de los componentes y los entornos para poder aplicar las pruebas de eficacia operativa y de controles ya sea del grupo o de cada componente. También nos menciona la NIA que en los hechos posteriores al cierre debemos de aplicar procedimientos diseñados para identificar esos hechos ocurridos entre la fecha de la información financiera de los componentes y la fecha del informe de auditoría. En caso de ser nosotros parte del grupo del encargo del grupo, es importante saber estos hechos ocurridos. También la comunicación con el auditor de un componente debe ser en el momento oportuno, especificar el trabajo a realizar y también la forma y el contenido de la información para cumplir con los requerimientos de ética y de independencia. También en la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia obtenida, se debe discutir ya sea con la dirección del componente o con la dirección del grupo. ¿Cuáles de esta información es relativa o significativa para poder determinar si es necesario revisar otras partes relevantes? También la comunicación con la dirección del grupo y los responsables del gobierno del grupo deben de determinar cuáles de las deficiencias identificadas en el proceso de control interno es de relevancia a ser comunicado. ¿Y cómo lo vamos a comunicar? A través de las documentaciones escritas y los análisis de los componentes que sean significativos para este proceso. También debemos de tener entre el equipo del encargo del grupo y los auditores del componente esta claridad de comunicación para poder determinar si concluimos que el auditor del componente ha hecho un trabajo que es insuficiente con los requerimientos globales determinados y el equipo del encargo debe determinar si aplicará otros procedimientos adicionales y quién de ambas partes o de ambos grupos lo va a aplicar. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Wendy Morales. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la norma internacional de auditoría 610, la cual es la utilización del trabajo de los auditores internos. El alcance de esta norma pues se trata de la responsabilidad que tiene el auditor externo cuando utiliza el trabajo de los auditores internos. Esto incluye la utilización del trabajo de la función de auditoría interna para la obtención de evidencia de auditoría y la utilización de la ayuda directa de los auditores internos bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. También nos habla sobre la fecha de entrada en vigor, pues esta pues, norma es aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos terminados a partir del 15 de diciembre de 2014. Los objetivos del auditor externo pues son determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna o la ayuda de los auditores internos. Y en caso afirmativo, pues las áreas en las que pueda utilizar
y la extensión de dicha utilización. Y una vez determinada esta cuestión, en caso de utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines de auditoría y en caso de, pues, de utilizar la ayuda directa de los auditores internos, pues supervisar y revisar su trabajo. La norma pues nos hace mención sobre dos definiciones, la cual es función de auditoría interna y la ayuda directa. La función de auditoría interna pues es la función de una entidad que realiza actividades de las que se obtiene el grado de seguridad y asesoramiento establecidas para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gobierno de la entidad, de gestión del riesgo y de control interno. La ayuda directa, pues, es la utilización de auditores internos para la aplicación de procedimientos de auditoría bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. También la norma nos indica sobre algunos requerimientos de los cuales pues tenemos la evaluación de la función de auditoría interna. En este caso, el auditor externo determinará si el trabajo de la función de auditoría interna puede ser pues, utilizado para los fines de auditoría, evaluando el grado en el que el estatus en la organización, así como las políticas y procedimientos pues, relevantes, sustentan la objetividad de los auditores internos, el grado de competencia de la función de auditoría interna y si la función de auditoría interna aplica un enfoque pues sistemático y disciplinado, incluido un control de calidad. Muy buen día, siguiendo con la presentación. Mi nombre es Catherine Ramos y yo voy a darles a conocer un poco más acerca de la NIA 610, que habla de la utilización del trabajo de los auditores internos. Antes de iniciar, es importante que nosotros como auditores entendamos la responsabilidad que tiene esta norma como tal, en el cual pues se determina que el auditor externo, cuando utiliza el trabajo de los auditores internos, cabe mencionar que esta NIA no es aplicable si la entidad no dispone de una función en específico de alguna auditoría interna. Para iniciar, según el párrafo 21, vamos a destacar esto que es importante, en el cual pues nos menciona la utilización de este trabajo en función a la auditoría interna, que menciona pues que el auditor externo tiene previsto el utilizar este trabajo de la función, ¿verdad? De la auditoría interna. Este va a discutir con dicha función estos efectos que en base a la coordinación de sus respectivas actividades va a tener prevista su trabajo. También podemos mencionar que en esta norma pues habla también de esa discusión, ¿verdad? Que se puede tener como auditores con la utilización de estos trabajos, en el cual pues la NIA es muy amplia, en donde menciona el momento de la realización, la naturaleza, la extensión, la cobertura, los métodos y la documentación, por supuesto. También pues puedo mencionar que en la naturaleza y extensión de estos procedimientos es importante destacar el grado de juicio aplicado, el riesgo valorado de estas incorrecciones materiales, el grado del estatus de la función y sobre todo el grado de la competencia. Esto pues está en el párrafo 21 y 24 de la norma. Seguidamente, tenemos también la determinación de utilizar o no la ayuda directa de estos auditores internos, en donde la norma pues menciona que si no está prohibida por alguna disposición legal o reglamentaria, sí podemos nosotros tener esta ayuda de estos auditores internos, toda vez sea planificado y que esto pues sea empleado de la mejor forma para sobre todo tener una evidencia eficiente y adecuada. Y por último, pues en la documentación menciona que el auditor externo utiliza este trabajo de auditoría interna en el cual debe de incluir lo siguiente, como mínimo, un estatus de la función de la organización, la naturaleza y extensión del trabajo utilizado y sobre todo los procedimientos de auditoría aplicado para el auditor externo. Muchísimas gracias. Esto lo podemos encontrar en el párrafo 26 y 36 de la norma. Muchas gracias.